vamos a dar inicio a la conferencia correspondiente a Current Clinical Topics of Hereditary Colorectal Cancer. La conferencista es la doctora Mev Domínguez Valentín, aquí presente. Trabaja en el Departamento de Biología Tumoral del Instituto del Cáncer en la Universidad de Oslo. La doctora Domínguez es bióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría de la Universidad de Sao Paulo, un doctorado en oncología de Brasil, del Hospital Camargo, y tiene un postdoctorado en la Universidad de Lund y otro, si no me equivoco, en Oslo, ¿cierto? Ella ha liderado diversos proyectos que han sido financiados por entidades nacionales e internacionales en temas relacionados con inmunoterapia en cáncer, identificación de polimorfismos en tumores del sistema nervioso central, expresión génica en cáncer de colon familiar, así como la caracterización del síndrome de Lynch en América Latina, asociado con grupos de Brasil, latinoamericanos en general. Bueno, obviamente ha publicado sus resultados en diferentes revistas pesadas, Pathology Plus One, etc. Y ha recibido diferentes distinciones y premios y galardones, como el galardón Humberto Veronesi, en reconocimiento a la vida y obra de investigadores destacados en cáncer en Centroamérica y Latinoamérica. Bueno, damos paso a la doctora para que inicie su presentación. Buenas tardes. Ante todo quisiera agradecer la invitación del comité organizador. Es un placer estar aquí después de casi 11 años, 10 años nuevamente en mi alma mater. Gracias por su asistencia. Y bueno, durante los 45 minutos voy a hablar sobre los últimos avances en cáncer colorectal hereditario y las actuales colaboraciones que existen entre América Latina y Europa. Voy a comenzar mi presentación dándole una visión general de lo que es la incidencia de cáncer colorectal. En este slide podemos observar la incidencia de cáncer colorectal y la mortalidad en la mayoría de los países en este lado de América Latina y el Caribe comparado con Europa. Aquí observamos que el cáncer colorectal es el tercer cáncer más frecuente después del cáncer de mama y el cáncer de próstata en hombres. El cáncer colorectal tiene una alta incidencia y también una alta mortalidad en la mayoría de los países de América Latina. Generalmente estas estimativas son basadas en el instituto francés, el DIARC, en base al año 2012, pero también reflejan estas estimativas, tal vez no una estimativa muy exacta, porque en la mayoría de los países de América Latina no existen registros poblacionales de cáncer y son más que nada basadas en predicciones en análisis estadísticos. Esta incidencia de cáncer colorectal, también la alta incidencia que tenemos en los países de América Latina, se pueden deber también a la falta de programas de screening o de tamizajes. En América Latina, de todos los países en América Latina, que son aproximadamente 33 países, solamente 9 países tienen esos programas de screening y detección temprana. Es decir, podemos revertir la alta incidencia y mortalidad en cáncer colorectal si tenemos establecido estos programas de screening o de detección temprana. ¿Cuál es la diferencia del screening y la detección temprana en cáncer colorectal? Podemos observarlo en este slide. Sabemos que la progresión de cáncer es a partir de unas células normales que sufren un daño, puede ser a nivel de un DNA, una alteración o una variante patogénica o comúnmente conocida como mutaciones. A partir de ello, este cáncer va a progresar finalmente en un cáncer invasivo y finalmente en la metástasis.
El programa de screening o tamizaje se ofrece a una población general, generalmente para cáncer colorectal a partir de 50 años, que no tenga síntomas. Aquí es una población asintomática, porque es para hacer un screening tamizaje, seleccionar posibles individuos que van a desarrollar o que tienen cáncer colorectal pero aún no tienen los síntomas. Por lo tanto, a eso se llama screening cuando se da a una población generalmente mayor de 50 años y asintomáticas. La detección temprana es diferente, es un proceso, es un servicio que se brinda para detectar tempranamente el cáncer y se da a una población ya sintomática, es decir, que ya esta población presenta síntomas o tiene antecedentes de cáncer colorectal en la familia, presenta sangre en las heces, presentan alteraciones en el intestino, entre otras características clínicas asociadas con el cáncer colorectal. Por lo tanto, se ha estimado que el screening puede salvar, porque la progresión en cáncer colorectal de una célula alterada a metástasis es de aproximadamente 10 años. Es uno de los cánceres que se puede, con el establecimiento de este screening, se puede evitar muchas muertes. A nivel de América Latina, en este mapa podemos observar el estatus de los programas de screening a nivel de América Latina y a nivel de Europa. ¿Por qué la incidencia es mayor en América Latina? Puede ser justamente por la falta de screening de estos programas. Como les comenté inicialmente, solamente 9 países, el 20% de todos los países en América Latina han establecido los programas de screening o tamizajes a nivel poblacional, como podemos observar aquí. En el color verde, Brasil son uno de los países que han establecido, Chile, Uruguay, Argentina. Recientemente Ecuador también ha establecido estos programas de screening. Perú, Bolivia, otros países aún no se han establecido. En los países de Europa, la mayoría de los países, más del 80% ya tienen establecidos estos programas de screening o de tamizaje o están en vías de establecimiento. ¿Y cómo podemos integrar los datos de la ómica, ya que estamos en la era de la ómica? Ya hablamos a partir de grandes tecnologías de Next Generation Sequencing, ya hablamos de genómica, que mediante las tecnologías de Whole Genome Sequencing o de Whole Exome Sequencing podemos conocer ya no la información a nivel de un gen, sino la información a nivel de todo el genoma. También ya conocemos transcriptómica a partir de estas tecnologías y de la epigenómica. Estas tecnologías nos están brindando bastante información. Como le digo, ya no es un gen, 2 genes o 3 genes, sino en una computadora tenemos el genoma humano o el transcriptoma. Y esta información tiene que ser procesada debidamente y para ello se han desarrollado los programas de bioinformática que permiten hacer el análisis de todas las informaciones que obtenemos a partir de estas tecnologías. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de integrar y de interpretar a partir de la información del ADN, cuyo objetivo va a ser también translacional o aplicarlo clínicamente para el cuidado y el tratamiento del paciente. En los próximos slides voy a hablar sobre el cáncer colorectal hereditario. En este diagrama podemos observar cuál es la frecuencia del cáncer colorectal esporádico y hereditario. Este slide aplica también para los otros tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer ovario, todos. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de todos los cánceres es el que está en el color rojo, que es el cáncer esporádico. Esto se aplica para todos los cánceres, como vuelvo a repetir. Una pequeña fracción de todos los cánceres se debe al tipo hereditario. En el cáncer colorectal hereditario están bien descritos todos los tipos que podemos observar acá en esta pizza, que es subdividida y constituye un 5 a un 10%. Dentro del tipo hereditario, el más frecuente es el síndrome de Lynch. ¿Por qué se llama tipo hereditario? Porque, claro, hay antecedentes familiares y porque se conocen las causas genéticas de este cáncer,
Como aquí podemos observar, hay la poliposis adenomatosis familiar, el tipo poliposis mixto sindrómico y las alteraciones a nivel de los genes. Por eso se llama cáncer hereditario, porque conocemos y se presentan a una edad muy temprana y antecedentes familiares. Son las principales características. Pero hay un grupo muy interesante que es el cáncer familiar, que constituye de un 20 a un 30%. ¿Y por qué es interesante este cáncer? Porque presenta las mismas características clínicas o tienen historia familiar, pero no presentan las mutaciones en los genes que se espera tener. Por lo tanto, no se conocen las causas genéticas en el cáncer familiar. En los siguientes slides voy a hablar principalmente sobre el cáncer hereditario, más conocido como el síndrome de Lynch. Estas nuevas tecnologías que les mencioné en el slide anterior ya se están utilizando en la práctica clínica y ha permitido la identificación de nuevos genes en cáncer colorectal hereditario. En esta tabla, que no se puede observar muy bien, tenemos una lista de los nuevos genes que esas tecnologías de alta generación nos han podido permitir identificar y asociar con el tipo de cáncer colorectal hereditario. Generalmente aquí podemos observar el gen, el fenotipo, los estudios a partir del año aproximadamente 2013, cuando comenzaron la era de las nuevas tecnologías, se han descrito y se han asociado y también se han replicado y se han validado. Este es un slide muy interesante porque aquí podemos observar cómo de la parte de la genética se ha trasladado a la parte clínica y durante los últimos años. Esta es la clasificación clínica de cáncer colorectal hereditario. Como les presenté en la PICSA, se subdivide de acuerdo a características clínicas, como por ejemplo, o patológicas. Hay un tipo no polipósico y hay el tipo polipósico en cáncer colorectal, y cada tipo se subdivide, como ustedes pueden observar aquí. Y este es el tipo, por ejemplo, el no polipósito se divide en Lynch y en el tipo familiar, y el síndrome de Lynch se debe a mutaciones o variantes patogénicas en los genes de reparo de DNA. Los otros tipos se subdividen al mismo tiempo y gracias a estas nuevas tecnologías se ha permitido identificar cuál es el gen afectado y asociado a cada subtipo. Esta es una clasificación actual que se utiliza en la parte clínica cuando se trabaja con los pacientes con cáncer colorectal. Bueno, el síndrome de Lynch como ya les mencioné, es el cáncer colorectal hereditario más común. Es un síndrome autosómico dominante. Encontramos en todas las generaciones cuando la familia presenta estas alteraciones. Se da por la presencia de variantes patogénicas o mutaciones en los genes de reparación de DNA, que son el MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, y el EPCAM, que ha sido asociado a partir del año 2013. Tenemos en estas familias que las familias de síndrome de Lynch presentan en un 42% mutaciones en MLH1, un 33% en el MSH2, un 18% en el MSH6. ¿Por qué es interesante este síndrome de Lynch? Porque no solamente va a predisponer al desarrollo de cáncer colorectal, sino también al desarrollo de otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, el cáncer gástrico, el cáncer, entre otros tipos de cáncer, ¿no? De tracto urinario. En esta tabla podemos observar cuál es el riesgo de desarrollar cáncer, el gen asociado y las recomendaciones para todos los pacientes que tienen este síndrome de Lynch. No se puede observar muy bien, pero por ejemplo ya se utiliza que a partir de la información todos los pacientes que presentan alteración variante patogénica en MLH1 tiene una alta incidencia, por supuesto, de desarrollar cáncer colorectal. ¿Y cuál es el manejo? ¿Cómo se trata a estos pacientes? Ya que se sabe que presenta una alteración a nivel del DNA, se sabe por tanto que va a desarrollar más rápidamente cáncer colorectal. Por lo tanto, a estos pacientes se les ofrece una colonoscopía con mayor frecuencia, cada año, cada 2 años, para evitar el desarrollo y futura metástasis. Y así sucesivamente para los otros genes que están asociados con el síndrome de Lynch.
Todas estas informaciones que les he mencionado en los primeros slides provienen principalmente de poblaciones caucásicas. La mayoría de la literatura proviene de Estados Unidos, de Europa. Por lo tanto, nosotros conocemos cuál es la incidencia, la frecuencia de estos genes en el síndrome de Lynch en la mayoría de poblaciones. Por ejemplo, estos estudios son el último publicado en 2017 y también hay recientemente, 2018, pero proviene mayormente o de Estados Unidos. Este es estudio de España, Estados Unidos, y este es un estudio que se publicó en Noruega. Se observa cuál es el perfil. ¿Por qué es importante saber la frecuencia de estos genes? Porque de acuerdo a la frecuencia, a la expresividad y penetrancia de estos genes que se les da el tratamiento personalizado al paciente. En la mayoría de los países, excepto en este estudio de Hampel de Estados Unidos, las variantes patogénicas mayormente se encuentran en el gen MLH1, que es en azul, pero en este estudio presentaron que era en el gen MSH6. Pero en general, a excepción de este estudio, MLH1 seguido por el MSH2 y en mayor frecuencia MSH6 y PMS2. En este sentido, en el año 2006 realizamos el primer estudio colaborativo de América del Sur, porque queríamos saber el perfil genético del síndrome de Lynch en nuestra población, en América del Sur. Gracias a este encuentro colaborativo entre los líderes de América del Sur, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, se estableció uno de los estudios más grandes hasta ahora en América del Sur, que lo publicamos en el año 2011 en el Familial Cancer, que es un journal de referencia en cáncer hereditario, y que descubrimos que existía información, variantes patogénicas en los genes MLH1, MSH2, que no habían sido descritos en las poblaciones caucásicas. Es decir, encontramos aproximadamente 35% de mutaciones nuevas en las poblaciones de Brasil, Argentina y Uruguay. Hasta ahora hemos identificado también que en la población brasilera, dentro del gen MSH2, específicamente en el exón 13, tenía una gran incidencia. Posiblemente podemos llamar un hotspot para la población brasilera y que podría ser aplicado en el futuro para el diagnóstico genético. Gracias a este estudio se estableció el diagnóstico genético en el Hospital AC Camargo, donde realicé mis estudios de doctorado, y ahora es disponible en los hospitales de Argentina, Uruguay, Chile, Argentina. Este estudio, hasta ahora hemos conseguido 30 citaciones, principalmente a nivel internacional, no solamente dentro de América del Sur. Ha permitido dar mayor conocimiento, mayor visibilidad a nuestra información genética de poblaciones de América del Sur. Y siguiendo con este objetivo, decidimos en el año 2013 hacer una encuesta y preguntar en los países de América del Sur dónde se realiza este diagnóstico genético, que sabemos que es un diagnóstico genético, sabemos que es un diagnóstico caro y no es accesible para toda la población. En el año 2013 identificamos que Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil realizaban estos estudios genéticos para síndrome de Lynch, todos ellos como parte privada. Y pudimos obtener el espectro también mutacional, identificamos también bastantes variantes nuevas. Acá tenemos el espectro del tipo también de mutación en cada uno de los genes. Encontramos que de todas las familias analizadas, aproximadamente 37% de ellas presentaban mutación en uno de estos dos genes. Principalmente en el año 2013 hicimos solamente, la mayoría de los países solamente hacía para MLH1 y MSH2, porque son los genes que tienen mayor frecuencia de presentar alteración patogénica al año 2013. Identificamos también nuevas alteraciones que no habían sido encontradas en los estudios anteriores y también hemos encontrado posibles o potenciales mutaciones fundadoras de América Latina que necesitan ser objeto de próximos estudios colaborativos. Así, siguiendo nuestro objetivo en el año 2017 y gracias allá a estas tecnologías, a los paneles de genes que ya son más accesibles en nuestros países, el año pasado publicamos ya
cuál es el perfil mutacional de síndrome de Lynch en América Latina. Ya países como Argentina, Brasil, que ya habían participado, que ya se sabe que hacen el estudio genético, pero este año colaboramos por primera vez con Perú. Ya en Perú hacemos exámenes genéticos para el síndrome de Lynch en laboratorios privados, Costa Rica, México, Uruguay, Brasil y Colombia. Identificamos 9 países, más o menos aproximadamente, de América Latina que realizan los estudios genéticos. Hay otros países que aún no realizan estudios genéticos, pero realizan estudios de inmunohistoquímica o de inestabilidad de microsatélites, que nos dan una aproximación si se podría tener o no mutación. Pero para confirmar las mutaciones es importante el estudio genético. Este trabajo lo publicamos en BMC Cancer el año pasado y conseguimos identificar aproximadamente 900 o 1000 familias en toda América Latina que participó en este trabajo, y de estas familias que cumplían con los criterios clínicos para síndrome de Lynch, identificamos la alteración en uno de los genes de reparo solamente en 40%. Es un porcentaje que se mantiene en la mayoría de las poblaciones y se mantiene en nuestros trabajos anteriores. Es decir, hay aún un 60% de estas familias que presentan a una edad muy temprana, que cumplen los criterios clínicos para desarrollar el síndrome de Lynch, pero no hemos encontrado aún alteraciones en los genes estudiados. Este año, y gracias a la iniciativa que tenemos de seguir colaborando a nivel de América Latina, hemos conseguido reunir 3 veces más. Aproximadamente hemos enviado este trabajo a la revista para su evaluación. Aproximadamente ya hemos descrito 3000 familias de síndrome de Lynch de la mayoría de los países de América Latina, y también aún existe un 60% que no presenta ya en los genes de reparo de DNA. Para estos estudios ya incluimos los 4 genes asociados al síndrome de Lynch, a diferencia de los 2 primeros estudios que solamente era MLH1 y MSH2. Por lo tanto, esta figura la podemos, gracias a estos estudios publicados, podemos decir que nosotros ya contamos con un perfil mutacional en América Latina. Este es el perfil que hemos mandado, que está en submisión, sobre perfil para los 4 genes asociados al síndrome de Lynch para los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Aún nuestras familias no son muy altas, un alto número de familias no tenemos, pero podemos deducir que el gen más frecuente en estos países es el gen MLH1, a excepción de Colombia, que es más frecuente el gen MSH2. Continuamos con el objetivo de poder analizar por qué es el MSH2 y las familias que son negativas para ellos, y futuras o potenciales mutaciones fundadoras para nuestra población en América Latina. En este sentido, como grupo colaborativo de síndrome de Lynch en América Latina, invitamos a todos a participar. Hemos publicado hasta ahora, o hemos enviado a publicación aproximadamente 20 publicaciones, iniciando nuestro trabajo a partir del año 2011, y hemos ganado como grupo colaborativo el galardón que mencionó la doctora Paredes por promover la investigación de cáncer en América Latina. El año pasado, en el año 2014, este es el grupo latinoamericano especialistas en síndrome de Lynch o en cáncer familiar, también trabajando con cáncer de mama o cáncer de ovario. Nos reunimos para un workshop de la Red Colaborativa de América del Sur en Cáncer Hereditario. Esto fue en Sao Paulo. Fue un workshop que fueron aproximadamente 70 líderes de América Latina de diferentes países. Y la semana pasada nos hemos reunido en Santiago de Chile, es el Simposio Latinoamericano en Cáncer Colorectal, donde hemos tenido la oportunidad de Brasil, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Chile y otros países de América Latina, con el objetivo de compartir nuestros resultados, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y poder continuar con los proyectos colaborativos con el objetivo de entender
nuestro perfil genético, mejorar el tratamiento, la prevención en los pacientes con cáncer colorectal. Y con este objetivo, y dada que vivo en Europa, en Noruega, y con el interés siempre de querer ayudar a promover la investigación de cáncer en América Latina, hemos presentado a la Unión Europea, hemos presentado un grant en colaboración, porque exactamente este año salió un grant de colaboración entre Europa y América Latina de investigación en cáncer. Es un llamado muy general y nuestro objetivo fue de establecer evidencias a través de una colaboración translacional internacional para colaborar, para entender, para controlar la alta incidencia de cáncer. Ya dada nuestra diversidad genética que tenemos en nuestros países, los factores de riesgo son diferentes, generalmente deberían ser comunes, pero hay factores de riesgo en poblaciones de América Latina que no los tenemos en los países de Europa o Estados Unidos. Como les digo, tenemos una alta incidencia de cáncer colorectal. También se debe a los programas de screening que mencioné en los primeros slides o al establecimiento de registros de cáncer. Y también al medio ambiente o también a los modelos de cuidado de cáncer o también aspectos culturales. ¿Cuál es la finalidad con estos trabajos de colaboración o de la aplicación a grants entre Europa y América Latina? Es de la capacity building entre Europa y América Latina. Asimismo, los países participantes en este grant son Perú, Colombia, México. Aquí podemos observar en este número, si establecemos programas de prevención en cáncer colorectal, cuántas vidas podemos salvar en un año, en un total, más de 6.000, y en 20 años más de 317.000. Aparte de salvar vidas, podemos conocer también el background genético de nuestras poblaciones y podemos establecer investigación de cáncer. Y continuando con estas colaboraciones en Europa, tenemos establecido, Paul Moeller estableció hace unos años, una base de datos prospectiva para síndrome de Lynch. Justamente son participamos del grupo hereditario de tumores, hereditarios, y hasta ahora hemos publicado con esta base de datos que reúne más de 9.000 individuos que han sido prospectivamente seguidos los últimos 25 años. Hemos podido describir cuál es la incidencia y la sobrevida de los individuos con síndrome de Lynch. Hemos publicado 4 publicaciones, principalmente 3 de ellas en la revista GAT. Y simplemente para mencionar cómo nació este grupo prospectivo, se originó como un grupo de investigadores europeos principalmente, compartiendo experiencias de investigación, visando siempre mejorar el tratamiento de los pacientes con cáncer y la calidad de vida de ellos. Ese es el objetivo, ¿no? Y se dieron cuenta que solamente un país o solamente un grupo analizando o publicando no va a generar tanto conocimiento científico como un grupo colaborativo. Entonces, por ello se reunieron, son más de 10 países, y este año, gracias a que soy la curator de este Prospective Lynch Syndrome Database, tenemos la participación de América Latina. Son 3 países de América Latina que están participando, que han enviado sus datos genéticos, que son Argentina, Uruguay y Chile. ¿Y por qué tenemos esta base de datos prospectivas de síndrome de Lynch? Simplemente para compartir el conocimiento científico de seguir pacientes por más de 25 años y ver y mejorar el tratamiento de ellos. En los próximos slides voy a presentar los resultados sobre ellos. No queremos establecer guías nacionales o internacionales, simplemente queremos describir los conocimientos científicos y poderlos en un futuro utilizar esto y aplicarlo en el paciente. Estos son los resultados del primer reporte de síndrome de Lynch. Acá podemos observar los 4 genes que yo les he hablado: MSH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Este es un diagrama que demuestra cuál es la incidencia acumulativa que tendría un individuo de desarrollar cualquier tipo de cáncer a partir de la edad de 25 años. Y aquí podemos observar que los genes malos, como podrían decir, es el gen
MLH1 y MSH2, ya que tendría aproximadamente entre 70 a 50% de incidencia acumulativa de desarrollar un cáncer a partir de los 25 años. Es decir, que el gen MSH6 aquí tiene una baja incidencia acumulativa y el PMS2 también alrededor de 20% y a partir de los 50 años. Este trabajo demuestra que cada gen tiene una penetrancia diferente, tiene una expresividad diferente. Aquí les muestro cuál es la incidencia acumulativa de desarrollar cáncer colorectal para un paciente que tiene mutación en el gen MLH1 baja, pero aún se mantiene alto, MLH1 y MSH2 de 40 a 50%. Y algo interesante que vimos que el PMS2 no presenta una incidencia acumulativa. Este resultado es muy interesante, lo voy a presentar en las conclusiones en los próximos slides. Esta información está disponible en este site, que pueden acceder de una computadora o de un celular, que es el plsde.eu. En este site que se utiliza, generalmente están utilizándolos en Estados Unidos, en Europa, para saber cuál es. Aquí ustedes pueden escoger en el site el órgano donde el cáncer está localizado, puede ser cáncer de mama, cáncer de colon, la edad que el paciente tiene, el género y la alteración patogénica que tiene este paciente. De acuerdo, por ejemplo, si este paciente aquí vemos es del sexo femenino, tiene una edad de 25 años, ha desarrollado cáncer de colon y tiene mutación en el MLH1. Este es el riesgo, la incidencia acumulativa de desarrollar cáncer de colon de acuerdo a la edad, a los 25, a los 40, a los 45. Aumentando la edad, la incidencia acumulativa es alta. Así podemos cambiar. Para cáncer también hay, para el gen, para el cáncer de colon, a una edad específica, a los 40 años, cuál es el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Así también podemos cambiar el órgano aquí, para que es cáncer de próstata, aquí podemos observar, y así sucesivamente, de acuerdo a la información, cáncer de ovario, el gen MSH6, y así sucesivamente podemos ver cómo la incidencia acumulativa de desarrollo de cáncer cambia de acuerdo al gen, al género y al órgano afectado. Por lo tanto, en base a este conocimiento, se está proponiendo, este es un slide que ha sido modificado de un grupo de inmunoterapia, que son referencia en Heidelberg, en Alemania, que en base a este resultado decimos que puede ser que existen otras vías de progresión al cáncer colorectal, es decir, no solamente a partir de una mucosa normal, que se da un adenoma que es proeficiente a un deficiente y así a un carcinoma. Observamos que estos resultados nos permiten proponer que puede ser directamente de una mucosa normal a una cripta deficiente y a un adenoma, o directamente de una cripta deficiente desarrolla carcinoma. Por lo tanto, estos resultados también nos han permitido establecer la terminología PAT-gene. ¿Qué quiere decir? Ya no utilizar el término mutación, porque no son todas las mutaciones, dentro tenemos variantes genéticas. Las variantes genéticas pueden ser patogénicas o pueden ser no patogénicas. Y por lo tanto, la revista GATT nos ha permitido establecer, ha aceptado la terminología de determinar PAT de variante patogénica y el nombre del gen. Patogénica, variante patogénica en el gen MLH1, MSH2 y MSH6. Y estos resultados también nos permitieron, como les mostré en el slide anterior, decir que cada gen puede ser altamente penetrante, puede tener una penetrancia intermedia o una baja penetrancia, como el gen PMS2. Y por lo tanto, el trato del paciente es diferente de acuerdo a la alteración genética en cada gen. Así, en general, podemos decir que el gen MLH1, el MSH2 tiene una alta penetrancia, el gen MSH6 tiene una alta penetrancia en mujeres y baja en hombres, y el PMS2 es el gen que tiene más baja penetrancia. Por lo tanto, una pregunta es,
A todos los pacientes que presenten alteración patogénica en el PMS2 se tiene que hacer la colonoscopia cada año, cada 2 años, si sabemos que este gen, esta alteración, no produce una alta incidencia de cáncer. Esas son las preguntas que se trasladan a la parte clínica a partir de la información genética. Y estos son los resultados que se da aún la incidencia de cáncer colorectal, a pesar de que ese paciente se ha sometido a una colonoscopía, y en general todos los pacientes con síndrome de Lynch tienen un buen pronóstico de cáncer. La mayoría de ellos son curados. Eso se puede atribuir al diagnóstico temprano que se realiza. Y hemos encontrado también algo interesante, que hay muchos pacientes con una edad tardía de desarrollo de cáncer. No existe en pacientes portadores de variantes en el gen MSH2, no hay un riesgo de cáncer antes de los 40 años. Y como les mencioné, nuestros estudios nos permiten proponer que tal vez el gen PMS2 no está relacionado a un síndrome dominante autosómico, sino que puede estar relacionado a un síndrome recesivo, porque los diagramas anteriores que les he presentado hemos visto que no se asocia a una alta incidencia de cáncer a partir de los 40 o 50 años. Por lo tanto, también tenemos, en el cáncer de próstata también, que está asociado, hemos visto inicialmente síndrome de Lynch no está asociado con cáncer de próstata, pero estos trabajos colaborativos nos permiten acumular mayor número de informaciones de diferentes países, y se ha encontrado una alta incidencia de cáncer de próstata asociados a variantes patogénicas en el gen MSH2 y también con el tracto urinario. Bueno, en este sentido les invito, todas estas informaciones, todas estas variantes patogénicas que encontramos son depositadas en una base de datos internacionales, que es la base de referencia, no solamente para cáncer colorectal, también están para todos los genes asociados a diferentes tipos de cáncer. Pero en este slide le presento que es la base de datos internacional de tumores gastrointestinales. A partir de este año estoy participando como curator de esta base de datos para los genes asociados a síndrome de Lynch. ¿Qué es lo que permite esta base? Esta base es para depositar variantes patogénicas que ustedes encuentren, para tratar de entender, de describir si estas variantes son patogénicas o no. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, Next Generation Sequencing, Whole Exome Sequencing, nos brindan mucha información genética, muchas variantes a nivel de DNA, y el problema que la mayoría de laboratorios están experimentando actualmente es que encontramos variantes que no han sido descritas en esta base de datos, porque la mayoría encuentran variantes, van a esta base de datos, colocan el nombre del gen, o MLH1, acá tenemos del MSH2 y del MSH6, colocan el nombre del gen, colocan exactamente dónde está localizada esta variante y sale la clasificación, patogénica o no patogénica. Pero estas nuevas tecnologías nos han permitido encontrar variantes que llamamos clase 3 o variantes de significado incierto, que no sabemos si está asociado al cáncer o no. Hemos encontrado muchos y tenemos que saber interpretar, porque es una información importante al paciente. Como no sabemos nada, ahí tenemos bastante importancia a los ensayos funcionales, a los estudios experimentales, pero también bastante a la parte de bioinformática, que nos puede ayudar a predecir. Porque hay pacientes que tienen cáncer a una edad muy temprana y se le encuentra esta variante incierta. ¿Cómo manejar ese tipo de pacientes? Por eso la importancia de depositar y de usar bases internacionales de gran referencia. Y dada que ya estamos teniendo mayor visibilidad de grupos de poblaciones latinoamericanas, estamos describiendo, este año nos han aperturado dentro de esta base de datos internacionales una parte para la región de América Latina. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir tal vez identificar potenciales mutaciones fundadoras. Como les digo, en los estudios iniciales hemos identificado un 35 a un 40% de mutaciones no descritas en poblaciones caucásicas. Entonces, esa toda información nos puede permitir establecer futuros proyectos, futuras colaboraciones en América Latina.
Y bueno, simplemente para mostrar, es uno de los últimos slides sobre tenemos también en Noruega, en el Instituto de Investigación de Cáncer, tenemos una base de un biobanco con más de 17.000 muestras de sangre. La mayoría, el cáncer más frecuente no se puede observar, es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de ovario, por el cáncer de colon. Es un biobanco de cáncer hereditario. Todas estas familias han sido analizadas en el diagnóstico clínico, ya sea para los genes relacionados con cáncer colorectal hereditario, cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, los más famosos. Y hemos encontrado que, como ya les mencioné en los estudios anteriores, hay un gran porcentaje de familias que cumplen con estos criterios familiares clínicos que no se les ha encontrado la variante patogénica. Y por lo tanto, estas familias todas han sido seguidas por más de 25 años. Son datos prospectivos, tenemos la historia familiar, tenemos el diagnóstico clínico, patológico, todo. Y este año hemos iniciado una colaboración con el Decode, que es referencia en todo lo que es secuenciación en Islandia, y estamos realizando este proyecto. Hemos secuenciado más de 2.000 individuos que han sido negativos para los genes de alta penetrancia, y también hemos hecho el GWAS para 17.000 familias. Esta información esperemos que nos dé una respuesta cuáles son tal vez las causas genéticas en estas familias. Y bueno, quisiera terminar con estos dos últimos slides, invitarlos a participar a los que están interesados en el grupo de tumores hereditarios europeos, que es un grupo que está bastante interesado en conocer las realidades de América Latina, ya que hay un llamado específicamente para el envío de pósters para conocer el registro, el estatus de cáncer, principalmente en cáncer hereditario, no solamente en colon, para presentar el trabajo y para tener mayor visibilidad, participación en trabajos colaborativos con Europa. E invitarlos también a los investigadores. Desde el año 2016 organizamos el Encuentro de Científicos Internacionales Peruanos en Europa. Estamos en la tercera versión del año 2018, que va a ser del 24 al 26 de octubre en Barcelona. Es un encuentro de científicos peruanos que nos permite interactuar con más de 120 científicos de diferentes áreas, química, física, biología, todas las áreas, y nos permiten establecer no solamente trabajos de colaboración científicos, sino también ver los objetivos y poder interactuar con instituciones peruanas educativas, universidades, colegios, para promover la difusión de todo lo que es ciencias entre Europa y Perú. Y bueno, también agradecer a todos los colaboradores que han permitido realizar todos estos trabajos, tanto a nivel de América Latina como a nivel de Europa. Y bueno, terminar con la participación de invitarlos a Noruega. Es un poco lejos el país, pero tiene sus atractivos naturales. Y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a la doctora Mev. Quisiera saber si hay alguna pregunta del público aquí presente. ¿Preguntas? ¿Sí? Buenas tardes, felicitaciones a la doctora. La pregunta sería, usted dijo que estos procedimientos son caros. ¿Cómo accede o quién debe acceder a este tipo de diagnóstico genético para ver si tiene los genes que se han indicado? Actualmente esos diagnósticos genéticos, mi conocimiento aquí en Perú, no están incluidos dentro del sistema público de salud, infelizmente. Son más que nada como centros privados que ofrecen estos o relacionados con proyectos de investigación. Sé que la Universidad San Martín, a cargo del doctor Ricardo Fujita, está realizando esos estudios genéticos, y hay laboratorios privados. En Perú no muchos, pero hay que están realizando, principalmente para cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, y también para cáncer colorectal hereditario. Pero esta realidad es la misma en la mayoría de países de América del Sur.
También hasta ahora no está incluido dentro del sistema público, que es muy diferente en Europa. En Noruega está incluido. Llega un paciente que tiene las características clínicas, que tiene todos los antecedentes, automáticamente se le deriva a hacer ese estudio genético. Ojalá que podamos justamente poder describir, tener el impacto para que en un futuro se pueda incluir en el sistema público y así salvar tantas vidas o evitar la incidencia de cáncer en la mayoría de las familias afectadas. Doctora, buenas tardes. Agradecerle por la distinguida exposición. Yo quería hacer una consulta netamente y referente al cáncer de colon. ¿Es 100% de que sea este cáncer hereditario? Porque tengo unos familiares muy llegados a la familia que padecen de este mal, pero en la familia nadie de ellos padece de cáncer. Y le han hecho unos estudios con coloración intestinal para ver cómo se encontraba el tracto digestivo y aparentemente tiene una vida sana, no consume alcohol ni cosas que puedan perturbar su digestión, pero quería preguntarle eso, o sea, ¿qué tan factible es que sea hereditario o es que se pueda de repente por alguna deficiencia de vitaminas o de enzimas que se pueda presentar en el organismo de las personas? Gracias. Como mencioné en uno de los primeros slides, el cáncer hereditario es una fracción muy pequeña de todos los tipos de cáncer. El esporádico es el más frecuente, un 70, un 80% que no se conocen las causas genéticas. Este cáncer hereditario tiene, para identificar, es un 3 a un 5%, tiene ciertas características clínicas, pero lo más importante que tiene antecedentes familiares en cada generación, siendo que es autosómico dominante, que es presente en cada generación y que cumpla ciertos criterios clínicos llamados Amsterdam-Bethesda. Se puede analizar cada caso y eso sí se debe a una causa genética. La mayoría de cánceres, que son los esporádicos, influye mucho el factor ambiental. Y esos son datos porque por eso se asocia, hay varios SNPs asociados a cáncer esporádico, a la incidencia, pero no se ha determinado exactamente este es un marcador genético asociado a cáncer esporádico. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Preguntas? Bueno, a mí me ha parecido sumamente interesante su trabajo porque pienso que es un enfoque interesante estudiar el fenotipo cáncer de colon, estudiar a partir de los estudios familiares, poder identificar cuáles pueden ser los posibles genes involucrados en el desarrollo de este tipo de cáncer y que de alguna manera esos genes afectados puedan también estar involucrados en los otros cánceres, que son los esporádicos, ¿no es cierto? Que igual que cualquier otra enfermedad compleja de tipo genético, donde hay un componente genético y un componente ambiental, hay muchos SNPs o marcadores, cualquiera de que estos sean involucrados, ¿no es cierto? Más un componente ambiental que uno que estudia cualquier tipo de enfermedad genética encuentra que tienen un peso, pero no saben cuál es este peso, ¿no? Y además el otro hecho que, dada toda la información que existe actualmente, uno puede darse cuenta que no es un gen el que ocasiona la enfermedad, ¿no? Sino es una serie de genes que están involucrados y que en realidad lo que nosotros vamos a tener en el cáncer no solamente son genes, sino probablemente interacción de genes, interacción de RNAs, de microRNAs, o sea, no solamente es lo genético, sino la regulación de estos genes, ¿no es cierto? Por eso también ustedes han empezado ya, obviamente, a estudiar toda la parte epigenética, ¿no? Toda la parte epigenética, reguladores como microRNAs, microDNAs, los RNAs que pueden estar involucrados y todo lo que es la metabolómica, ¿no? Que todo eso está de hecho involucrado en el desarrollo del cáncer. Sí, sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Justamente por eso estamos tratando con esta última colaboración que tenemos con Islandia, porque hay un 60% de familias
que presentan a una edad muy temprana cumplen, como mencioné anteriormente, estos criterios para ser clasificados como cáncer hereditario, pero no hemos encontrado la causa genética. Entonces también tenemos que abrirnos un poco más la cabeza, como dices, hay otros procesos, no es un gen solamente aislado que afecta, ¿no? Hay procesos que intervienen, por eso la presencia de SNPs también, y justamente, ya que comenta eso, justamente en la penetrancia de las variantes patogénicas influyen también los SNPs, porque cada variante patogénica tiene diferente penetrancia, también se puede deber, ¿no? Porque hay variantes, pueden tener una variante patogénica, pero al costado tiene un SNP, que es lo que sucede, y este puede modular la expresividad de esta variante patogénica. Entonces, totalmente de acuerdo, no es un proceso aislado, isolado, son procesos interconectados y tenemos que cada vez incluirlos y tenerlos en consideración, y por eso es la iniciativa de analizar dentro de las familias con cáncer hereditario los SNPs, cuál es la importancia de los SNPs, y también analizar también las regiones no codificadoras de DNA, también que influyen en todo esto. ¿No hay más preguntas? Bueno, agradecer a la doctora Meg por su presentación, ha sido muy importante, muy interesante escuchar todos los avances que hay actualmente en el tema, y mucho más interesante el tema de la colaboración, ¿no? Que ya se puede acceder a bases de datos donde uno puede revisar la información y poder desarrollar también investigación sobre el tema. Sí, justamente también invitar para el establecimiento de proyectos colaborativos, que creo que es algo que es importante. Para llegar a los resultados que he presentado no ha sido de solamente un centro, ha sido a partir de colaboraciones internacionales. Así uno tenga un dato, 2 datos, eso es importante para trabajar. Estamos haciendo este grupo latinoamericano que les invitamos a todos quienes tengan interés o trabajar en síndrome de Lynch a participar. Y así también en grupos europeos que están muy interesados también. Entonces justamente es para unir fuerzas, no para excluirnos, y para colaborar todos en equipo, porque al final el conocimiento va a ser para el paciente, para nosotros. Entonces ese es el objetivo de estos trabajos colaborativos internacionales. Agradecemos su presentación. ¿Sí? Un aplauso para nosotros.